Así es como logré sobrevivir a Liga Titán en Clash of Clans siendo TH11, con este diseño de aldea que aparentemente no es nada especial. Sin embargo, este diseño provoca en los jugadores un truco psicológico, a diferencia de otras aldeas promedio que puedas ver por ahí. Puede que, si estás haciendo pushing de trofeos, te cueste enormemente decidirte por una buena distribución, con la que conseguir llegar a esa ansiada siguiente liga. ¿Te sientes identificado? Pero no tienes que alarmarte. A mí también me sucedía. Puede parecerte que conseguir mejores defensas es complicado, pero en realidad es muy sencillo. Aquí te presento la aldea que he estado usando durante los últimos días, pero atento, quiero que te fijes en lo siguiente. Esta aldea tiene un diseño irregular, con distintos compartimentos para dificultar el acceso a ciertas defensas. Tiene los cohetes de defensa separados. Una gran cantidad de edificios exteriores para que la limpieza inicial de tu oponente sea complicada y le lleve tiempo. Y unos cuantos morteros en los exteriores para dificultar dicha limpieza o fanel a tus atacantes o que puedan rascar más porcentaje. Debo confesarte que la primera vez que vi esta aldea no tenía mucha fe en su eficacia, pero tras fijarme en unas cuantas repeticiones me di cuenta de algo que estaba escondido a simple vista. Bien, para explicarte esto de forma sencilla, quiero que te fijes que tenemos el castillo del clan y el águila en el centro. Los sopladores están bien separados, pero lo curioso de esta aldea son los dos compartimentos donde se encuentran las ballestas. Y, por otro lado, las infernales, cerca del ayuntamiento, que también está algo descentrado. Aunque, como seguramente estarás pensando, es bastante accesible. Pero, ¿ya te has dado cuenta a lo que me refiero? La manera en la que están dispuestos los edificios provoca que el rival tenga que tomar una gran decisión, tanto es así, que hasta los ayuntamientos 12 no han podido hacerme pleno contra esta aldea. Por eso, lo que viene a continuación marca toda la diferencia. Ahora sí, en pocas palabras, este diseño fuerza a los rivales a tener que decidir si van a atacar por el lado izquierdo o por el derecho, cayendo muchos de ellos en esta trampa psicológica. Terminar atacando por el lado donde se encuentra el ayuntamiento. Y, sí, sé lo que estás pensando, te tumban fácil el ayunta. Pero, no vayas tan deprisa. Escucha, ahora viene la clave de todo esto. Una vez que es destruido, y llegan al castillo del clan y a los compartimentos de las ballestas, estas últimas se encargan de acabar con el ejército enemigo, imposibilitando así el 100% de destrucción del atacante. Y esto no es todo, si atacan por cualquier otro lado, la aldea quedará destruida a partes proporcionales. Es decir, con el mismo número de defensas destruidas y de las que quedan en pie. También te encantará saber que si atacan por el lado izquierdo, las dos infernales se encargarán de limpiar las tropas sobrantes, y el engaño psicológico que les harás seguirá siendo eficaz de cualquier manera. Luego, si agregamos la perfecta disposición de las trampas, sobre todo la trampa tornado, que conseguirá arruinar muchos ataques a cualquiera que decida atacarte, y así ya pondríamos la guinda al pastel. ¿No crees? Pero, si lo has notado, todos los clips que te he mostrado son de diferentes tipos de ejércitos atacando a esta distribución. Aunque bien es cierto que ningún diseño de aldea es imposible de arrasar, ninguno ha sido capaz de hacerle pleno, ¿has oído bien? Sí. Ninguno, ni terrestres, ni aéreos, ni spam. Nada. Bueno, ahora, puede ser que te estés preguntando, ¿y ahora qué? ¿Cómo consigo esta aldea? La necesito. Si este video llega a 50 likes en los primeros 3 días, pondré el link de esta distribución en el comentario fijado, para que todos la podáis usar. Pero, cuidado, si te detienes aquí, con un mero diseño de aldea no vas a llegar a leyenda o al top mundial. Ni siquiera superar Liga Titán. Necesitas ir un paso más allá. Si tú también eres un jugador ingenioso, te espero en mi siguiente video, en el que te voy a estar explicando absolutamente todo para superar Liga Titán, y llegar con éxito a leyenda. En el caso de que ya esté, te lo dejo por aquí.